Bien, mis queridos amigos, muy buenas noches. Eh, Espero que hayan podido revisar el contenido de la última clase, así como también les recomendaba al término de la clase de ayer, que puedan ir revisando las clases pasadas a efectos de que poco a poco vayamos tratando de acumular la mayor cantidad de contenido que lo podamos retener, aprender y entender sobre todo. Bien, hasta la noche de ayer habíamos hablado acerca del ciclo de la revelación, entendiendo como el ciclo de la revelación a la forma cronológica y sistemática en la que Dios se manifiesta ante el hombre y nos da a conocer su naturaleza, su realidad y sobre todo su voluntad y sus designios hacia nosotros los hombres. Y habíamos visto que en cada una de estas etapas de la revelación se ponía de manifiesto un signo visible al que conocíamos como alianza. Y ya explicamos el sentido de la alianza y cómo esta alianza parte desde una promesa de Dios al hombre, el cual de modo imperfecto por el hombre mismo se va llevando a lo largo del tiempo hasta encontrar su momento culmen en Cristo, en quien se manifiesta la alianza nueva, definitiva y eterna, en la que el cordero del sacrificio es el mismo Cristo y el sacerdote que lo ofrece es el mismo Cristo. Bien, entonces nos vamos a quedar en esa parte de ahí con la conclusión que llegamos ayer en la noche respecto de que la alianza nueva y definitiva era nada menos que la Eucaristía, el sacramento de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, uno de los sacramentos que ustedes van a recibir al término de esta preparación. Y con el pasar de las clases, cuando lleguemos a ver sacramentos, ustedes van a entender cómo está conectado todo este ciclo de, de, de enseñanzas, este ciclo pedagógico de parte de Dios al hombre. ¿Ok? Bien, ahora tenemos nosotros delante nuestro que analizar lo siguiente. Dios se revela, Dios se da a conocer, Dios se manifiesta ante nosotros a lo largo de toda la historia. La pregunta que debe saltarnos a nosotros es, ¿por qué Dios lo hace? ¿Cuál es la necesidad que tiene Dios o cuál es el propósito que busca Dios al darse a conocer ante nosotros? Lo primero y más importante es entender que todo proceso de revelación divina tiene un orden de ida y vuelta. Es decir, Dios se revela y viene la respuesta del hombre a Dios. Entonces, necesariamente, cuando hablamos de respuesta del hombre a Dios, tenemos que recurrir a algo que lo usamos todos los días, que lo mencionamos siempre, pero que muy pocas veces entendemos la profundidad del significado y de la orientación que tiene para nuestras vidas. Hablamos entonces de la fe. ¿Qué es la fe? ¿O qué significa tener fe? Porque siempre se nos dice a nosotros, no, hay que tener fe. Es importante que fortalezcamos nuestra fe. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es la fe? ¿O alguno de ustedes ha visto por ahí una fe caminar y preguntarle, oye, ¿qué eres tú? ¿Cómo te comes? ¿Qué forma tienes? Primero, entender que la fe es una de las virtudes teologales, que son tres: la fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué teologales? ¿O por qué mejor? ¿Por qué virtudes? ¿Qué es una virtud? Una virtud es un atributo propio del ser orientado hacia un fin humano
o sobrenatural. Por ello le llamamos virtudes teologales. ¿Qué significa la palabra teología? Teología, el término teología significa estudio acerca de Dios. Teo, Dios, logía, estudio. Por ende, entendemos que la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales por cuanto son atributos propios del ser, pero relacionados a su fin sobrenatural, al fin divino, que es Dios. En ese sentido, ustedes me dirán, ¿hay otro tipo de virtudes? Sí, hay otro tipo de virtudes. Las virtudes humanas, pero en este caso vamos a hablar de las virtudes teologales y de una en particular que es la fe. Si partimos del concepto de que las virtudes son atributos propios del ser que lo orientan hacia un fin sobrenatural, y en este caso, la fe, es entonces un atributo del hombre que lo orienta hacia su fin sobrenatural. Primero que nada, ¿qué no es la fe? La fe no es un tema mágico, la fe no es un tema esotérico, la fe no es un tema irracional, superfluo. La fe, por sobre todas las cosas, es un acto racional, primera cosa. Es un acto racional, racional totalmente. Segundo, ¿qué es la fe? La fe, al ser un acto racional, requiere de una participación del hombre en su manifestación. Y si partimos de lo que venimos hablando, que es la revelación, que no es otra cosa que Dios que se da a conocer, ¿qué viene a ser la fe? La fe que viene a nosotros como aquello que siempre nos dicen, la fe es la convicción de aquello que no se ve. Es decir, yo tengo fe que Dios es bueno. No lo veo tangiblemente, lo veo indirectamente en el curso de la naturaleza. Pero al no verlo tangiblemente, puedo entender la existencia de aquello a través de otras cosas, como lo acabo de mencionar, como el ciclo normal del destino y de las cosas. Entonces, entenderemos a la fe como la acción racional por parte del hombre manifestada en una respuesta que da el hombre a Dios que se revela. Es decir, esto que hemos visto hace algún momento, de que Dios cronológica y sistemáticamente se va revelando, se va dando a conocer, ¿cuál es la respuesta del hombre a ese Dios que se revela? La respuesta es esa convicción, esa certeza profunda de aquello que posiblemente ante nuestros sentidos no vemos, pero que tenemos la convicción racional y plena de que existe. Dicho en términos criollos, la fe es la respuesta racional del hombre a ese Dios que se revela. Ustedes dirán, oye, pero Mike, y esa respuesta es muy amplia, muy general, porque la respuesta del hombre a Dios que se revela, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que Dios, que nosotros damos a Dios posterior a la revelación de este último? Si Dios se da a conocer cómo es, sus atributos, su naturaleza, sus designios respecto del hombre, ¿cuál debe ser la respuesta natural del hombre ante Dios? Creer en Él, seguirle, obedecerle, amarle y adorarle. ¿Ok? Entonces, ciertamente entendemos el por qué decimos muchas veces que nosotros llegamos al conocimiento de Dios no solamente a la luz de la ciencia o a la luz del conocimiento teórico, sino también a la luz de la fe. Porque siendo la fe la respuesta racional del hombre a Dios que se revela, y Dios se da a conocer a través de la revelación, da a conocer sus designios, sus promesas y su voluntad respecto de nosotros, nuestra respuesta es acoger esos pedidos, acoger esos designios de Dios hacia nosotros. Entonces, en conclusión, la fe como respuesta racional del hombre a Dios que se revela
y como esa convicción y certeza profunda de aquello que no vemos, pero sabemos que existe, por algo es racional, debemos entender que la fe, entendida como no solo como una virtud teologal de la persona, sino como un depósito de todo aquello en lo que creemos, porque la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, por ejemplo, un católico. ¿En qué cree un católico? Más adelante podemos ver que existe el credo, que es ni más ni menos el resumen de todo aquello en lo que el católico cree. ¿Ya? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera. Ahí se ve plasmado todo el resumen de aquello de lo que Dios, de lo que el hombre cree respecto de Dios. Nota al pie de página. Vayan aprendiéndose el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano que se encuentra en el cuestionario que les entregué a ustedes al inicio de la catequesis. Tienen que aprenderse los dos. ¿Por qué? Porque para la misa de confirmación, que todos van a hacer la confirmación, el credo que se realiza en esa ceremonia es el credo niceno-constantinopolitano. Oye, qué nombre tan feo, de solo de escucharlo me asusto. ¿Por qué se llama así? El primero, que lo conocemos muchos como el credo corto, el creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ese se lo conoce como el credo de los apóstoles, que es ni más ni menos la manifestación de la fe apostólica de la Iglesia Católica. ¿Por qué el credo niceno-constantinopolitano, que le conocen como el credo largo, que es un poco más detallado, un poco más explícito, un poco más amplio? Este credo nace a partir de dos concilios, el concilio de Nicea y de Constantinopla, en el cual se aclara y se detalla con mayor profundidad el alcance de la fe cristiana católica, el alcance de nuestra fe. Y es lo que conocemos como el depósito de la fe, el depósito de la fe. Porque primero hemos hablado de la fe como un atributo de la persona, pero la fe, entendiéndose como una acumulación de doctrinas en las que debemos creer por fe, esta doctrina está administrada por la iglesia, ¿ya? Y que no es un invento, y no es que la iglesia en el siglo I cogió y se inventó, a ver, vamos a creer a partir de hoy en esto. No, todo a partir de lo que dijo Jesús, de lo que reveló Jesús a sus apóstoles, de lo que enseñó a sus apóstoles y de lo que estos a su vez fueron predicando y revelando, dando a conocer, instruyendo a los pueblos de manera oral principalmente y luego puesto por escrito en lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Bien, cierro la nota al pie de página. Por favor, vayan aprendiéndose el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano, que viene de dos concilios, Nicea y Constantinopla, cuando la iglesia se reunió en estos concilios para poder escribir este texto, el cual encierra y resume todo lo que nosotros creemos. Este depósito de la fe cristiana está administrado por la iglesia. ¿Por quién específicamente? Por el magisterio de la iglesia. ¿Qué es eso de magisterio de la iglesia? El magisterio de la iglesia es básicamente la autoridad del Papa y sus obispos. ¿Ok? ¿Por qué nosotros tenemos que acogernos o regirnos bajo este magisterio? No deberíamos hacer como dicen los protestantes, los evangélicos. No, 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 no. Jesús no es relación, Jesús no es religión, Jesús es relación. ¿Ya? Ese cuento nos lo han vendido. Nos han tratado de convencer, nos han tratado de vender y de posicionar la idea romántica de que Jesús no es religión, Jesús es una relación. Y ciertamente Jesús es relación, pero ¿qué más que religión que si lo entendemos desde el punto de vista
del término como tal, religión viene de religare, volver a unir. ¿Qué significa volver a unir? ¿Cuándo ustedes buscan volver a unir algo? Cuando algo estuvo unido y por alguna razón se desunió. En el sentido espiritual, en el sentido de la fe, ¿qué significa la religión? Significa que nosotros fuimos hechos por Dios y para Dios y a razón del pecado nos hemos alejado de él. Por esta razón, producto de esta separación, es necesario que nos volvamos a unir, que religuemos nuestra vida, volvamos a unir nuestra vida a Dios. Entonces, la religión es eso. Entonces, no es un tema romántico de que, ay, Dios es relación y no religión. Que ciertamente que es relación. Dentro de la religión está la relación, el relacionamiento que Dios tiene con nosotros y que nosotros tenemos ante Dios como una respuesta a ese Dios que se revela, el concepto que tenemos de la fe. La fe, la respuesta racional del hombre a Dios que se revela. Entonces, ¿por qué razón tenemos nosotros que acogernos a esta respuesta? ¿O por qué tenemos que acoger nuestra respuesta natural del hombre a Dios en el marco de la fe católica y de la fe cristiana sostenida y administrada por el magisterio de la iglesia? Yo lo respondo de una manera sencilla, porque así lo quiso Cristo. Cristo no dijo, por eso tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mis iglesias. Luego venga el obispo Pepito, el obispo Juanito, el obispo Pedrito, haga la iglesia que usted quiera, haga el culto y cada uno por su cuenta. Por más lindo que sea, por más lindas las canciones, por más lindo la espiritualidad y todo lo que quiera. Jesús no es lo que dijo eso. Y si nosotros nos llamamos cristianos es porque seguimos a Cristo. Y si seguimos a Cristo, y si nosotros tenemos fe en Cristo, recuerden lo que era fe, respuesta racional del hombre a Dios que se revela. ¿Qué es lo que reveló Dios? Sus designios. Dios dijo, yo quiero que ustedes vivan de esta manera. ¿Y cuál es la forma de manifestar la fe ante Dios? Obedecer a lo que Dios nos ha dado por designios. Y Dios dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Por lo cual debemos tener claro que existe una sola iglesia. ¿Ya? Tenemos que luchar constantemente, denodadamente, desde el punto de vista académico, conceptual y espiritual, a fin de conocer cuál es esa iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la religión? Porque la religión es justamente eso, volver a unir al hombre con Dios, puesto que se ha separado como fruto del pecado. ¿Ya? Entonces, el depósito de la fe cristiana está administrado por el magisterio de la Iglesia Católica, que lo constituye el Papa y los obispos. Alguien me dirá, oye, pero a mí este Papa no me cae bien, o tal o cual obispo, no me... A ver, no es un tema de personas. Pedro, San Pedro, uno de los más grandes santos, la cabeza de la iglesia, no lo negó 3 veces a Jesús. ¿Acaso no se mandó sus errores? Pablo, el gran San Pablo, que se predica en los templos evangélicos y también en la iglesia católica, el gran San Pablo, cuando era Saulo de Tarso, no era el principal perseguidor de los cristianos, no los perseguía para torturarlos, no los perseguía solamente por razones de fe. Entonces, el tema de la religión tiene un sentido. Tiene un sentido. Lo que debemos es no permitir caer en romanticismos y en cosas maravillosas y bonitas. ¡Ay, que Dios no es religión, sino relación! Sí, lindo, maravilloso, bello, precioso, listo, sí, pero la mejor forma de relacionarte con Dios es amarlo como Dios quiere ser amado. Pensemos en el amor humano. ¿Cuál es el verdadero amor humano? El amor que te lleva a amar a la otra persona de la manera en que esa persona desea, espera y necesita ser amada, no como te sale del forro amarle. La idea es amar a la persona como esa persona necesita ser amada. Si hacemos esto con las personas, ¿qué no vamos a hacer con Dios? Y Dios no dijo, ay, ámame desde la soledad de tu cuarto, ámame
desde el lugar donde tú más cómodo y más chévere te sientas. No, es que este cura es aburrido, este cura hace dormir, entonces por eso voy a este templo que acá es más chévere, es más divertido, cantan bonito, es lindo, la unción, etc. A ver, Dios instituyó una iglesia. Cristo la instituyó en Pedro y lo puso a Pedro como piedra, como roca, como cabeza de la iglesia. Y en la Iglesia Católica hay la sucesión apostólica, de modo tal que si ustedes van desde Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Juan XXIII, Pablo VI, etcétera, llegan a Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio y los primeros papas. Es decir, hay la sucesión apostólica, con lo cual la Iglesia Católica es la única que va desde el 2023 a Cristo. ¿Ya? No es que el pastor de acá habla bonito, sí, pero el protestantismo nació en el siglo XV, ¿ya? Y el protestantismo no hizo otra cosa que no eso no es como le llaman reforma protestante, fue una revolución protestante, ¿ya? Porque transgredió parte del mensaje de Cristo y sobre todo invita a las personas a seguir a Dios bajo la comodidad de la propia persona. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que le sigamos como Él nos lo pidió, ¿ya? Como Él nos lo pidió. Dios no está hecho a medida de cada uno. Somos nosotros quienes debemos ajustarnos a la medida de Dios. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es que nosotros entendemos que el magisterio de la Iglesia Católica administra la fe de la Iglesia, que está resumida en el credo. ¿Ya? Entonces, ¿tiene autoridad este magisterio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cristo le dijo a Pedro y a los apóstoles en general, yo a ti te daré las llaves del reino. Es una poca cosa. A ti te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. Entonces, es normal que a lo largo de estos 2023 años, es normal que a lo largo de todos estos 2000 y pico de años, la Iglesia Católica se ha visto envuelta en problemas, en disputas, en discordias, en escándalos, si ustedes se quieren. Sí, porque no se olviden que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, Cristo a la cabeza, pero los miembros que componen la Iglesia somos nosotros, somos personas de carne y hueso, defectuosos, defectibles, concupiscentes. Y obviamente que el sacerdote de la esquina cometa un error, eso no quita la santidad de la iglesia, porque la iglesia es santa porque santo es su fundador. La iglesia no es santa es porque Mique, Juanito, Pepito sea santo, nada más lejos de aquello. La iglesia es santa porque Cristo es su fundador. Y mientras más problemas haya, más debemos unirnos a cumplir y a responder a través de la fe al designio de Dios. Repito, el concepto con el que empezamos esta catequesis fue, ¿qué es la fe? Es la respuesta racional del hombre a Dios que se revela. Dios se ha revelado, entonces nosotros debemos responderle a este Dios que se ha revelado, pero debemos responderle en el término, en la forma y en el modo en que Él nos ha pedido que le respondamos. Porque fácil es decir, no, yo creo en Dios a mi manera. Yo soy católico a mi manera. Yo soy católico, soy bautizado en la iglesia católica, pero ay, qué lindo que habla el pastor, entonces me voy a escuchar al pastor. Ay, qué lindo que cantan acá, por eso me voy a escucharle acá. Perdón, estás haciéndote un Dios a tu manera, te estás construyendo un Dios a tu manera. ¿O eres tú quien tienes que edificar tu vida a la manera de Dios? Mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. Entonces, el magisterio de la Iglesia Católica es básicamente eso. Básicamente, la autoridad visible de la Iglesia, la cual administra el depósito de la fe. ¿Qué es el depósito? Por tanto, ¿qué es el depósito de la fe? Pues entendemos que el depósito de la fe no es otra cosa
no es otra cosa que el conjunto de creencias, el conjunto de doctrinas que Dios ha revelado para los hombres. Punto. No es más. No es más. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Como les decía en la clase del día de ayer, la revelación divina es ante todo pública, puesta de manifiesto en las Sagradas Escrituras y transmitida en la Sagrada Tradición. ¿Qué pasa si mañana al pastor Pepe o al curita Juanito, ay, se me presentó Dios en sueños y me dijo que esto es así? Cuidado, que la revelación privada es permitida y es válida tanto y en cuanto la revelación privada se adhiera a la revelación pública. Porque de otro modo diríamos que Dios está contradiciendo. O sea que me van a decir ustedes que en el primer siglo Jesús transmitió un mensaje, los apóstoles a su vez lo replicaron, lo enseñaron y lo difundieron por todas las naciones. Y que en el año 1600, el doctor Martín Lutero, quien inicia todo este relajo protestante, la iglesia se ha corrompido. Resulta que el mensaje no estuvo bien. Ahora este es el mensaje. O sea que ustedes me están diciendo que Dios se contradice. Entonces dejó de ser Dios. ¿Ya? Entonces, la manera de poder responder adecuadamente a la revelación de Dios es a través de la fe racional en los términos que Dios ha puesto. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que lo estamos haciendo bien? Debemos apelar hacia la autoridad de la iglesia que fue puesta por el mismo Cristo, ¿ya? No es porque al hombre se le ocurrió, no, el mismo Cristo puso la iglesia para que la iglesia sea quien se encargue de administrar como mantener y administrar como suministrar la fe de Cristo a los cristianos. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que apelar a una autoridad. Y es algo que no tienen los hermanos evangélicos. Porque ¿qué es lo que dicen los hermanos evangélicos a partir de esta iniciativa del amigo Martín Lutero? ¿Qué dicen ellos? Dos principios entre otros. Sola escritura, que significa solamente la escritura. Y el otro principio, sola fides, que significa solamente la fe. ¿Qué dice el primero? Que solo lo que diga en la Biblia es lo único que podemos entender como revelación de Dios. ¿Tiene eso sentido? ¿Tiene sentido que la sola escritura sea la forma que rija nuestra fe? ¿Qué dicen los hermanos evangélicos? Si no dice en la Biblia, si no lo dice en la Biblia, entonces no existe. Pregunta que yo le haría a los hermanos evangélicos. Demuéstreme el sola escritura en la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que solo la Biblia es palabra de Dios? Hackeado el sistema. Segundo, dicen sola fides, que solamente la fe, las obras no importa, esto es cuestión de fe. El hombre se justifica solamente y exclusivamente a través de la fe. Bueno, tenga que explicarme lo que dice el apóstol Santiago cuando dice, la fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios se contradiga en la palabra de Dios? Entonces no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Dios no se contradice. Dios no cambia de opinión de un momento a otro. ¿Ya? Dios a lo mucho puede tener una revelación progresiva, pero dicha revelación ya terminó con Jesucristo. Así que todo lo que venga después de Jesucristo tiene que ser adherido y mantenido bajo la metodología y bajo los principios que los dispuso Cristo. Punto. No hay más vuelta que dar. ¿Ok? Entonces, ya sabemos qué es la fe, por qué la fe, qué es el depósito de la fe y a cargo de quién está el depósito de la fe. Entendemos qué es el magisterio de la Iglesia Católica y entendemos que el depósito de la fe, o puesto en el catecismo como depositum fidei, que está en latín, no es otra cosa sino que el patrimonio de la fe
Es una constitución apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque está fundamentada en los apóstoles. Porque Cristo transmitió el mensaje ¿a quién? A los apóstoles. Y ellos a su vez se encargaron de difundirlo por todas las naciones. Entonces el depósito de la fe contempla no solamente la Biblia, sino también la sagrada tradición. Acuérdense que en los primeros años, cuando Cristo transmitió su mensaje, luego se fue a los cielos, ¿qué creen? ¿Que al día siguiente que Cristo se fue a los cielos, ustedes creen que al día siguiente de la ascensión, los apóstoles se sentaron papel y pluma a escribir? No, toda la transmisión en los primeros años de la iglesia fue ante todo de manera oral, de manera oral. Por eso los apóstoles tenían a la vez sus discípulos, ¿ya? Y estos discípulos son quienes escribían pues el evangelio. Ahí tenemos, por ejemplo, alguien diría, oye, ¿por qué Pedro no escribió un evangelio? ¿Sí saben quién era el discípulo de Pedro? Mateo. Por lo cual, el evangelio de Mateo prácticamente es el evangelio de Pedro. Era el secretario de Pedro. Era el que le llevaba todos los apuntes y todas las cosas. Los evangélicos dicen, ay, es que María, no me gusta el papel de María. ¿Quién escribió el evangelio de Lucas? Obviamente, Lucas. ¿Se han puesto a pensar en algo? Lucas era uno de los apóstoles, con lo cual Lucas posiblemente fue uno de los discípulos después de los apóstoles. Y si se han puesto a pensar en el pasaje bíblico de la Anunciación, que lo hablábamos el día de ayer, en el que dice, de pronto se le presentó el ángel Gabriel a María y le dijo, alégrate, llena de gracia. Paren ahí. ¿Quién vio eso? ¿Acaso eso lo vio la cámara de seguridad? ¿O algún sapo que estaba de lejito se puso a ver la escena y tomó nota? ¿Lo grabó con el celular? ¿Quiénes estaban presentes en esa escena? Solo Gabriel y María. Con lo cual, para Lucas haber escrito el Evangelio, él debió haber entrevistado a gente, debió haber levantado testimonios, a ver qué fue lo que pasó aquí. Cuéntame. ¿A quién le pudo haber preguntado Lucas cómo fue qué fue lo que pasó en ese pasaje bíblico? Al ángel Gabriel, no creo. Si en ese momento solo estaba Gabriel y María, adivinen a quién Lucas le debió haber preguntado qué fue lo que pasó. A María. Recuerden ustedes que en el Evangelio de Lucas más adelante habla una parte, dice, y María guardaba todas estas cosas en su y las meditaba en su corazón. Con lo cual, el Evangelio de Lucas, cáiganse para atrás, viene a ser como el Evangelio de María, porque es escrito por Lucas a partir del testimonio de María. Toma ahí, querido hermano evangélico, querido hermano protestante. Entonces, ese es el depósito de la fe cristiana, ese es el depósito de la fe católica. Entonces, ¿por qué es importante entender todo esto? Porque hacer la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, no significa actuar y responder a Dios de la manera que a uno se le pegue la regalada gana. Cumplir la voluntad de Dios es hacer las cosas como Dios nos las ha pedido hacer. Y Dios fundó una iglesia, la iglesia católica. No es la iglesia luterana, no es la iglesia cristiana bautista, no es la iglesia... Cristo fundó una iglesia, la iglesia católica, fundada en Pedro. Jesús no fundó la iglesia bautista, reformista, la pentecostal, la luterana, la calvinista. No, esas son iglesias fundadas por hombres. Es un poco duro, pero es verdad. Eso no quiere decir que en una prédica de un pastor, en un culto evangélico, no pueda estar la presencia de Dios. Por supuesto que puede estar. Pero si lo que queremos es llegar a la plenitud de la verdad, no es lo mismo conocer una verdad parcial a llegar a la plenitud de la verdad. La Iglesia Católica, muchachos,
No hay otra. La Iglesia Católica. El centro y fundamento de la revelación divina, que es la nueva alianza y la alianza nueva y eterna sellada en Cristo, se llama Eucaristía. ¿Ya? El signo visible de la revelación divina puesta de manifiesto en la alianza nueva y eterna se llama Eucaristía. ¿Hay Eucaristía en los templos evangélicos? No. Entonces, chao. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra cuidar el depósito de la fe, poner en práctica este patrimonio de la fe, esta constitución apostólica que administra el magisterio de la Iglesia Católica. Bien, mis queridos hermanos, vamos a quedarnos hasta ahí por ahora. Son las clases de un poquito menor tiempo, un poquito más cortas, pero de mayor profundidad. Les ruego, vayan leyendo el cuestionario, vayan avanzando con la lectura espiritual de la encíclica Deus Caritas Est, y no se olviden que en semana y media tenemos la primera evaluación. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el día, sería mañana. Ya negociamos si es que tenemos clase mañana o no, porque normalmente nuestras clases son lunes, martes y miércoles, pero no tuvimos el lunes. Ya les aviso por WhatsApp y en todo caso, si no nos vemos mañana, nos vemos el día lunes.